Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Yo soy, como lo decía Víctor, Renan Lascano Salazar, gerente de Centros de Control y Señalización Digital para Christie en México. La presentación, el webinar que vamos a platicar hoy, tiene un título que se llama Los 3 elementos claves de un centro de control. Y bueno, Víctor, ¿sí están viendo mi pantalla? Solo para confirmar. Víctor, ¿me podrías confirmar que se están viendo mi pantalla? Sí, listo. Sí, estamos viendo la Renan sin problemas. Excelente. Puedes continuar. Excelente. Entonces, antes que otra cosa, muchas gracias por su tiempo. Buenos días a todos. México, parte de Argentina, veo algunos que están de Colombia. Muchas gracias. La presentación va a tener una duración de 30 minutos. Y vamos a tratar estos puntos, ¿no? Los sistemas de visualización para centros de control, el procesamiento de video y los elementos de colaboración, platicando sobre las ventajas, tendencias, características que cada uno de estas opciones puede ofrecer. Al final, como para resumir y poder evaluar estos puntos, hablaremos sobre casos prácticos, ¿no? Pondremos un pequeño ejemplo de las funcionalidades que cada uno de estos elementos nos va a aportar y al final terminaremos con la parte de preguntas y respuestas. Entonces, antes de empezar con la presentación, me gustaría platicarles un poquito sobre Christie, para aquellos que no lo conozcan. Christie Digital es una compañía que tiene su headquarters en California, en Cypress. Es una compañía que ya lleva tiempo haciendo sistemas de visualización robustos, sistemas de visualización en donde no hay opción a que falle. Tiene una electrónica para uso 24/7. Y las 3 divisiones que conforman Christie, una de ellas es Cinema, ¿no? Proyectores robustos, proyectores que tienen una capacidad de lumens mucho más amplia que el mercado de, digamos que corporativos. La segunda división es la división de entretenimiento, en donde podemos ver los famosos mappings, un conjunto de proyectores para poder resaltar la arquitectura de edificaciones, los planetarios, en donde no solo es un procesador o un proyector, sino es un sistema que genera este tipo de contenidos. Y la tercera división, que es donde en la parte de México yo gestiono, se llama Centros de Control y Señalización Digital, en donde conviven varios elementos y esos elementos son los que el día de hoy vamos a platicar, ¿no? Antes de empezar antes de empezar a platicar sobre estos 3 elementos o 3 pilares fundamentales que cuando hacemos un diseño de centros de control debemos de considerar, es como me gustaría que todos estuviéramos alineados, ¿no? ¿Qué es un video wall? Entonces, aquí hay 2 ejemplos. Del lado izquierdo, podríamos describir que un video wall es un arreglo de pantallas para replicar una o varias fuentes. Pero si nos vamos más a la parte de centros de control, un video wall tendría otra descripción, ¿no? Esa descripción se quedaría un poco corta. La descripción de un centro de control va más enfocada a un sistema de visualización para la gestión de aplicativos y la colaboración. ¿Por qué gestión de aplicativos? Porque el operador en realidad no solo va a visualizar fuentes, ¿no? También va a tener servidores, va a tener diferentes herramientas que deben de convivir o concentrarse en un centro de monitoreo para que en verdad pueda sacarle provecho a esta infraestructura y pueda tomar decisiones en un menor tiempo, pueda tomar decisiones eficientes, efectivas, y en conjunto, este sistema va a permitir una colaboración, ¿no? Por ejemplo, si hay un caso o algún evento que requiera un estudio puntual, este sistema de visualización debe permitir enviar información de un centro de control primario a una sala anexa o las famosas salas de crisis, ¿no? Entonces, si vemos el esquema de funcionamiento que tiene una imagen con otra, pues deben haber más elementos que te permitan tener este flujo de información o esta colaboración.
Entonces, tomando en cuenta que nosotros en este webinar vamos a estar más orientados a describir un sistema de visualización para la gestión de aplicativos y colaboración, pues para poder llegar a este sistema hay 3 pilares fundamentales. El sistema de visualización, ¿no? Que en el mercado hay diferentes opciones, diferentes familias. La más famosa son los LCDs, por ser el producto o el portafolio con un rango de precios mucho más flexibles. Luego vienen los cubos de retroproyección y también tenemos como opción en los últimos años los video walls de LED directo. Como segunda opción, o como segundo elemento fundamental está el procesamiento de video, que está un poco lleva de la mano con el sistema de colaboración. Es decir, con base en nuestro diseño de procesamiento, nosotros vamos a ofrecer un sistema de colaboración, ya qué tan flexible, qué tan robusto o qué tan escalable dentro del centro de control. Entonces, tomando en cuenta estos 3 elementos, vamos a empezar a platicar sobre las opciones o los sistemas de visualización para centros de control. Entonces, estas son las 3 familias más representativas de este pilar, ¿no? de los sistemas de visualización, que como opción están los LCDs, el LED directo y los cubos de retroproyección. Estamos tomando en cuenta que los LCDs, vamos a hablar de LCDs de uso 24/7. Si bien hay veces que luego los usuarios nos piden hacer más eficiente el presupuesto y volteamos a ver LCDs pues, de señalización digital o LCDs de consumo doméstico, estos componentes no tienen la electrónica para trabajar en 24/7. Entonces es importante mencionarlo, ¿no? Que ahorita que vamos a platicar sobre LCDs, vamos a estar hablando de LCDs para entornos 24/7, al igual que LED, ¿no? Ahorita que avancemos, voy a ir describiendo cada uno de estos componentes y cuáles son sus ventajas y las tendencias del mercado. Las principales características a evaluar en cada uno de ellos es qué ergonomía visual nos aportan, o sea, cuál es la flexibilidad de brillo, cuál es el rendimiento en ángulos de visión, qué tan buenos son manejando diferentes contrastes, las separaciones entre cada módulo, el costo total de propiedad, qué tan fácil es darle servicio. Entonces, así vamos a evaluar estos 3 opciones, ¿no? Los niveles de brillo, los ángulos de visión, qué tan fácil es hacer su instalación, la calidad de imagen que nos aportan, el servicio, qué tan rápido o qué tantos riesgos podemos tener de tener puntos muertos en nuestra operación por alguna falla y cuál sería el costo total, las ventajas hablando de costos, ¿no? La primera opción que quiero poner aquí en el webinar serían los LCDs, ¿no? En el mercado podemos encontrar el tamaño más común oscila entre los 46 y 55 pulgadas. Ya los biseles han ido bajando. Estábamos hace unos años en 3.5, luego bajamos a 1.8 y ahorita ya estamos en 0.8 milímetros. Es importante decir que no todos son de uso 24/7. ¿Por qué? Porque su electrónica no está diseñada para eso. El tiempo de vida promedio del panel completo, no estoy hablando solo de la fuente de luz, estoy hablando del panel completo, promedia los 5 años, y cuando volteamos a ver portafolios de centros de control, tenemos la posibilidad de tener fuentes externas y redundantes. Esto es muy importante porque nos da la ventaja de tener un esquema de servicio mucho más eficiente, mucho más controlado, ¿no? Si las principales fallas de estos equipos se presentan por alguna variación, algún pico de voltaje que daña la fuente de energía, pero si nosotros tenemos estas fuentes de energías o de alimentación en site, ¿no? Con algún sistema eléctrico controlado y además le agregamos una redundancia en ese sistema de alimentación, pues hacemos que la continuidad de nuestra operación no se vea amenazada. Maneja niveles de contraste estáticos que van de los 1200 a los 4000. Eso es bueno, ¿no? Es un rango aceptable, todo dependerá del tipo de tecnología que se use. Un buen punto que tiene esta familia son los ángulos de visión.
Por ejemplo, si volteamos a ver los cubos de retroproyección, pues los cubos de retroproyección carecen de tener buenos ángulos de visión. ¿Y eso en qué nos afecta? Que mientras nosotros avancemos de un lado a otro en el centro de control, pues cuando se tiene un ángulo de visión bajo, vamos a percibir variaciones de color y brillo. Y la calidad de imagen pues se va a ver un poco deteriorada. Pero si nosotros tenemos un ángulo de visión amplio, que 178 grados es el más alto que puede haber, pues tenemos una experiencia buena de la calidad de imagen. Una de las desventajas que se tienen con paneles o por la, digamos que por la arquitectura de esta tecnología, es que pueden sufrir de retención de imagen. Sin embargo, por el caso práctico de Christie, es que tiene un sistema que le llamamos movimiento de fotogramas de antirretención, para que si ustedes pongan contenido estático, nosotros switchemos, digamos que microscópicamente esos píxeles, para que la retención no venga en un plazo muy corto, como fabricantes que no tengan este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, si ven del lado derecho una imagen, una fotografía de un video wall 3x2 con un bisel ultra delgado, vean, es un bisel de 3 milímetros, la verdad es de que se tiene una buena percepción, una buena continuidad ergonómica entre una pantalla y otra. Entonces, en esa tabla le di yo personalmente una calificación a cada rubro, óptimo, bueno, regular. Niveles de brillo óptimos porque pueden alcanzar hasta los 700, 800 nits. Eso es bueno, considerando que en un centro de control los luxes que se pueden encontrar oscilan los 500 luxes, entonces es más que suficiente. Ángulos de visión bueno. La instalación, le estoy dando una calificación no óptima, sino buena, porque la instalación sí es sencilla, pero si no se hace de manera correcta, se pueden dañar los paneles, ¿no? Si volteamos a ver paneles pequeños, el riesgo de poder dañar un componente es mucho más alto, entonces se tiene que tener especial cuidado en la parte de instalación. La calidad de imagen, le puse un asterisco por el bisel, ¿no? Dependerá del bisel que utilicemos, pero yo creo que ya un bisel, por ejemplo, de 1.8 le da la robustez al panel para que no se dañe de una manera tan fácil, y ya es imperceptible a 2-3 metros de distancia. El servicio, si el sitio está en buenas condiciones, hay poco polvo, hay una temperatura correcta del aire, no se requiere aire de precisión, con aire de confort es más que suficiente, el panel en realidad no requiere de mucho servicio de mantenimiento, y el costo total de propiedad pues es bueno, porque la inversión inicial no es tan alta. Sin embargo, no es óptimo porque pues los tiempos de vida no son muy altos, hablando del panel completo. Los fabricantes no están ofreciendo garantías superiores a los 5 años, entonces estamos hablando que ese más o menos sería el promedio en el cual nosotros estemos utilizando esta tecnología. La segunda opción es la parte de, bueno, ¿no?, las ventajas competitivas que les hablaba. El IRFM, que es para evitar la retención de imágenes. Esta es una fotografía de las fuentes de poder externas y redundantes. Y el sistema, y también Christie ofrece tener una tarjeta embebida en el video wall para que ustedes no tengan que lidiar con cableado de video y solo con un nodo puedan poner un video wall en una sala de crisis o en alguna sala anexa y poder recibir información del centro de control. Y estas son características que contribuyen a la colaboración, ¿no?, que sería como otro pilar de los centros de control. Hay una relación, dado las opciones que tenemos en los LCDs, es importante hablar de las dimensiones. Una desventaja que se tiene o se tenía con un cubo de retroproyección es que los LCDs no llegaban a más de 55 pulgadas. Entonces, si queríamos tener, por ejemplo, un video wall 3x3, pues con un 46, si queríamos tener un video wall que cubriera un área de 3 por 1.7 metros, pues tendríamos que voltear a ver los paneles de 46 y 55 pulgadas, y con 46 se tendría un 3x3. Con 55,
un 3x2, pero ahí perderíamos la relación 16/9, entonces las imágenes se podrían deformar. Christie lo que hizo fue sacar un panel de 65 pulgadas con un bisel ultra delgado, que fue el que utilicé en la fotografía de la descripción, el cual nos va a permitir mantener relaciones 16/9. Cada panel tiene 4K, fuentes de poder externas y redundantes, y es un panel que podría ir muy bien en una sala de crisis, ¿no? No tenemos tantas líneas, tenemos más de 120 pulgadas en diagonal, y la ventaja ya de costo total de propiedad aumenta. ¿Por qué? Porque con menos hacemos más, es decir, con menos paneles requerimos menos tiempo de instalación, menos infraestructura eléctrica y más considerando que las fuentes van en site, y eso hace que ya los LCD sean mucho más competitivos hablando del costo total de propiedad. La segunda opción que tenemos en la parte de visualización es el famoso LED directo, ¿no? No hay un tamaño específico, porque si ustedes han visto esta tecnología, se componen como de pequeños módulos, con los cuales nosotros podemos hacer el tamaño del video wall que queramos. El pitch más bajo, ahorita les voy a platicar un poquito qué es el pitch, pero el pitch es la separación entre píxeles, eso nos va a dar la resolución. Estamos hablando que hasta ahorita el promedio es 0.9 milímetros. Los tiempos de vida ya son variables, pero ya podemos llegar a las 100.000 horas con un perfil de brillo adecuado para un centro de control, ¿no? No tenemos que sacrificar el brillo para poder llegar a este tiempo de vida. Los niveles de contraste son altos, pero van en función del brillo. Ahorita les explico por qué. También Christie y fabricantes de centros de control están integrando fuentes de poder externas y redundantes, y los ángulos de visión son buenos, ¿no? Son superiores a los 100 grados. Y si ven en la imagen, este es un producto que tiene Christie que se llama MicroTiles. Hay flexibilidad de instalación, es decir, podemos tomar el contorno de la sala de control, la curvatura que queramos, y eso también hace bastante atractiva la ergonomía visual que puede otorgar este producto. Los niveles de brillo en la calificación se los di óptimos. ¿Por qué? Porque podemos alcanzar un perfil de brillo. O sea, estos no tienen limitante de brillo, de hecho nos podrían jugar en contra, ahorita les digo por qué, pero tienen un perfil de brillo que podemos llegar a los 1000 nits, 700 nits, con un tiempo de vida de 100.000 horas. Los ángulos de visión son buenos, ¿no? Superior a los 100 grados. La instalación es muy sencilla, son como bloques de legos que se van apilando uno con otro. La calidad de imagen es buena siempre y cuando se elija el pitch correcto, es decir, la resolución correcta en función de la distancia mínima del operador. El servicio es bueno, ¿por qué? Porque podemos tener en realidad el servicio es poco. Se puede tener servicio trasero o frontal, es decir, si llegara a fallar uno de estos módulos, se puede tener un pequeño stock de refacciones y en el mismo sitio cambiar el módulo dañado. Pero tiene una desventaja. El costo total de propiedad es alto. Es decir, si ustedes quieren un video wall con las características necesarias o correctas para poder llegar a tener una resolución buena, un perfil de brillo adaptable a un centro de control sin dañar la visión del operador, se tiene que invertir un poco más que en la opción de un LCD, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchos integradores o a lo mejor y los usuarios, por querer tener una tecnología con pocas líneas, que es una de las ventajas que ofrece este LED, están sacrificando el costo, o sea, se están yendo por tecnologías de rendimientos bajos, es decir, a lo mejor ya hasta tecnologías para exteriores, en donde el perfil de brillo puede llegar a los 10.000 nits. Los ángulos de visión se pueden mantener igual, la instalación sigue siendo la misma, pero vean la fotografía, ¿no? Es una calidad de imagen en donde ya a lo mejor ya no hay calibración de LED, porque el LED es de otro lote, porque a lo mejor y el fabricante pues ya no lo encuentran, era un fabricante asiático que lo encontraron en una feria. El servicio
Y dado que ya el LED está dañado, pues ponen ustedes una refacción de 5 o 3 años que compraron después de 3, 4 años y ya va a tener un perfil de brillo diferente. Entonces, es bien importante que cuando volteemos a ver esta tecnología, hagamos una correcta evaluación. Primero, el pitch. El pitch les va a dar la resolución y por ende les va a dar un costo y una distancia mínima. Eso es importante porque si aún en un centro de control, por querer obtener un presupuesto más bajo, nos vamos por un pitch muy alto, los operadores no van a percibir la información que se despliegue, ¿no? A menos que estén, por ejemplo, con un pitch de 10 milímetros, pues no hay una regla o sea, que sea una ley, pero hay unos fabricantes que dicen que por cada milímetro de pitch es 1 metro de distancia mínima, ¿no? Ejemplo, si tenemos 2.5 milímetros de pitch, pues ese fabricante dice que a 2.5 metros podemos ya tener una correcta apreciación. Christie dice que es un poquito más, es 2.5, entonces con un pitch de 2.5 milímetros, pues a 5 metros ya se puede tener una correcta apreciación de los caracteres. Entonces, sí tomen en cuenta que el pitch es importante. Y sobre todo, la robustez de la electrónica. Este es un tema bien importante, porque si ustedes eligen una tecnología de LED hecha para publicidad, aparte de que pueden poner en riesgo, imagínense un operador que está a veces hasta 16 horas en un centro de monitoreo con un brillo excesivo, pues podrían tener repercusiones para la salud de este operador. Ahora, si el panel es de mala calidad, es decir, pues tiene un factor de píxel bajo, el píxel no está diseñado para centros de control, ustedes cuando bajen ese brillo van a perder ese contraste. Entonces ya los caracteres, ya la imagen y ya la calidad de ese video wall se ve bastante afectada. Entonces, una recomendación, este es un ejemplo de un centro de control con LED directo de Christie, ¿no? En donde se tomaron los factores de brillo correcto, en donde se tomaron las resoluciones correctas. ¿Por qué? Porque se tomó, por ejemplo, vean la distancia en el operador, y con base en esa distancia en la cual el operador va a estar sentado, ustedes en teoría deberían de elegir el pitch, ¿no? Para poder tener esa apreciación correcta de la información. Por la calidad de esta tecnología o de este producto, se puede tener un brillo bastante regulable. Si bien podemos llegar a los 1000 nits, podemos ajustarnos a las condiciones ambientales que se presenten en cada sala, y podemos tener además una electrónica robusta que nos permita hacer que ese video wall que garantice la continuidad de la operación. Por ejemplo, tener las fuentes externas y redundantes en site con una distancia hasta de 150 metros. Como tercera opción están los cubos de retroproyección. Tecnología pionera en los centros de monitoreo, porque cuando el LCD no tenía la electrónica como ahorita ya la tiene, pues eran de los pocos sistemas que podían aguantar en una operación 24/7 con un bisel delgado, ¿no? Los tamaños más comunes que se pueden encontrar en el mercado son de 50 a 80 pulgadas, con biseles pequeños, son diseñados para 24/7, y una característica importante que tienen estas opciones que no sufren de retención de imagen. Sin embargo, su talón de Aquiles siempre ha sido el perfil de brillo. Han cambiado de tecnología, pero en realidad ese perfil de brillo, pues yo podría decir que promedia los 350 nits, 500 nits, y se podría forzar ese sistema de iluminación, pero se estaría sacrificando el tiempo de vida, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. Otra desventaja que no gusta mucho son los ángulos de visión. Tiene ángulos de visión bajos, inferiores a 40 grados. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes están enfrente de un cubo de retroproyección, pero cuando caminan 40 grados hacia cualquier lado, o hacia arriba o hacia abajo, van a ver un
un perfil de brillo y color diferente. Entonces, en video walls muy grandes, muchas veces los usuarios se quejan de la calibración porque perciben o notan perfiles de colores y brillos a los extremos, ¿no? Entonces, es complicado trabajar con este tipo de tecnologías, tomando en cuenta también su instalación. ¿Por qué? Para los que no conozcan o no hayan visto estos cubos, pues así son, ¿no? Tienen una profundidad, ¿no?, considerable, ya se ha ido reduciendo, pero dependen de una base, no se pueden montar en muro, siempre va a haber una base ahí. Está compuesto de un sistema de iluminación, espejos y una mica que hace que esos factores agreguen, se requieren de una calibración, y eso hace que también su instalación no cualquiera la pueda realizar. El servicio, no todos los equipos pueden tener un servicio frontal, entonces tendrían que dejar un servicio trasero. El costo total de propiedad lo puse como bueno, porque a pesar de que es una tecnología cara, su tiempo de vida es prolongado, ¿no?, a comparación de los LCDs. Sin embargo, el servicio sí requiere de servicio. ¿Por qué? Al tener tantos componentes, ese sistema con su tiempo de vida, o imagínense que están en un edificio, o por ejemplo en la Ciudad de México que tiembla frecuentemente, pues se puede ir desajustando y van a necesitar que constantemente alguien especializado haga servicios de mantenimiento. Entonces, tomando en consideración lo que he platicado sobre estas tres opciones, hace 5 años, podríamos resumir que este era el panorama general del mercado de visualización para centros de control. Se tenían LCDs con un rendimiento, con un tiempo de vida bajo, ¿no?, biseles altos, una electrónica que, por ejemplo, sufría de retención de imagen. Los cubos de retroproyección eran de los pocos que tenían, bueno, son los únicos que pueden no sufrir retención de imagen, pero su costo era más elevado. Y tenían un bisel delgado que permitía construir video walls de gran tamaño y tener una buena ergonomía visual. Y el LED, pues por el costo, era muchas veces desechado, porque se tenía que voltear a ver a LEDs con un pitch muy alto, el cual la verdad es que la resolución y la calidad era muy mala, entonces no se volteaba a ver mucho a esta tecnología. Pero desde un punto personal, creo que la tendencia del mercado es que los LCDs se están haciendo cada vez más robustos, manteniendo un precio competitivo. Es decir, ya hay fuentes de poder externa, ya hay fuentes de redundancia, sistemas de control de brillo y sistemas de control de color y brillo, con biseles ultra delgados, que ya con mecanismos que previenen la retención de imagen. ¿Y qué está pasando con el LED? Por la alta demanda que está generando esta tecnología, cada vez se está desplazando más hacia precios más competitivos, manteniendo el rendimiento. Y es donde Christie está posicionando su portafolio. Mantener LCDs robustos con precios competitivos y LEDs que mantengan ergonomías visuales eficientes, tiempos de vida de 100,000 horas, perfiles de brillo que se adapten sin tener una limitante, ¿no? Perfiles de brillo que van desde los 600 a los 1000 nits, con posibilidad de regulación. Con las ventajas visuales que un LED ofrece en función de su pitch, y ya con un precio competitivo. Entonces, ahí es donde Christie se está posicionando en el sistema de visualización. Pero bueno, en resumen, esta es una evaluación que personalmente yo realicé para este webinar. Yo creo que el LED, si ven, una de las desventajas es el costo total de propiedad, pero en un futuro el LED no vamos a tener que sacrificar la eficiencia y el rendimiento, porque ya cada vez estamos siendo como fabricantes mucho más competitivos en esta parte. Voy a ir un poquito más rápido para hablarles de la parte de procesamiento, ¿no? Lo metí junto, lo integré en una sola partida, porque yo creo que van de la mano. En función del sistema de video que nosotros elijamos, va a ser la colaboración que el usuario va a poder experimentar. Regresando al caso inicial, ¿no? ¿Cuál es la definición de un video wall?
En función de a donde ustedes quieran dirigir esta definición o este alcance, va a ser el procesamiento que van a tener que voltear a ver. Entonces, vamos a hablar sobre qué opciones hay. Está el famoso switch matricial, que en realidad es como un conmutador de video, que va a tener n cantidad de salidas por n cantidad de entradas. Luego están los procesadores monolíticos, que toman ese concepto de tener entradas y salidas, pero ya con un sistema operativo para poder tener más funcionalidades. Y por toda la parte, pues, ya la infraestructura de redes ha bajado de costos, y ya estamos viendo esquemas de colaboración que requieren que el contenido no se quede en un centro independiente o aislado, sino que ya se requiere cada vez más que ese contenido se vaya a diferentes ubicaciones o salas para poder tener una colaboración entre los operadores. Entonces, para lograr esos esquemas, ya estamos ofreciendo sistemas de video basados en protocolos IP. ¿Qué es un switch matricial? Vean, lo googleé, hay n cantidad de marcas, pero este es un caso, por ejemplo, de 64 entradas por 64 salidas, en donde se puede tener la redundancia de fuentes de poder. Su costo dependerá del tamaño. Vean, esto parece casi un refrigerador. El problema es de que si se pone en site, pues el tendido de cableado podría ser un problema. Ese tendido de cableado, los que han trabajado con cableado de video saben que pues a los 15 metros ya el cobre no te ofrece buenas resoluciones en alta definición, ni pensar en 4K. Entonces muchas veces se tendrán que incluir extenders de video. Lo único que hacen es conmutar video. Entonces, perdón, esta es una imagen un poco sarcástica, pero es que ese es el funcionamiento que hace, ¿no? Una salida se va a n cantidad de, una entrada se va a n cantidad de salidas o a una sola salida, pero no pueden decodificar un stream IP, no pueden albergar una aplicación. Esas fuentes de video no se pueden gestionar a menos que las tengamos físicamente, que el operador las tenga físicamente enfrente de él. Su escalabilidad es muy poca. Lo vamos a resumir en los casos prácticos. Y la baja disponibilidad que tienen. ¿Por qué? Porque si ese switch matricial falla, toda tu operación se va a negro, ¿no? Como segunda opción están los procesadores monolíticos. Ya incluyen un sistema operativo en donde se tiene n salidas por x entradas y se puede jugar con esas dependiendo del tamaño del video wall o cuántas fuentes se quieren capturar. Ya maneja protocolos IP, es decir, ya podrían ustedes decodificar streams de cámaras. Y tienen componentes redundantes como las fuentes de poder o los discos duros, pero tienen poca escalabilidad. En la imagen que están viendo del lado derecho está la parte frontal y la parte trasera de ese sistema, ¿no? Un procesador monolítico que Christie manejaba. Como se maneja un sistema, una arquitectura, pues como casi todos tienen un sistema operativo Windows, tienen una tarjeta madre con ciertos números de puertos PCI. Y estos son las únicas opciones que ustedes tienen para jugar y considerar el tamaño del video wall y fuentes que quieren capturar. Entonces, si su controlador está topado y les piden hacer el video wall más grande, truenan. Tienen varios puntos de falla. Pueden fallar las fuentes de poder como cualquier sistema, pero los discos duros, la tarjeta madre, las tarjetas gráficas. Entonces eso hace que su disponibilidad no sea muy buena. Es decir, tiene una media disponibilidad. Y si nosotros concentramos toda la visualización, es decir, todo el video wall, el procesamiento en este componente, pues en cualquier momento nos podemos ir a negro. Y como tercera opción está el procesamiento IP, que hay dos arquitecturas básicas, la centralizada y la distribuida. Ahorita se los voy a platicar las diferencias. Ese sistema donde se almacenan las aplicaciones, los contenidos, los operadores, y para poder hacer uso de los recursos se puede alojar en un sistema redundante, buena escalabilidad. La única limitante sería la infraestructura de red, lo cual hoy en día ya no es problema, y son creados para mejorar la colaboración. Existe una colaboración bidireccional, es decir, el operador desde el sistema de gestión de cada fabricante
puede enviar contenido al video wall y también puede manipular las fuentes a través de servicios como los KVMs. Tiene un alto nivel de disponibilidad por sus componentes redundantes y más si volteamos a ver un sistema de gestión distribuido. Requieren de conocimientos de redes multicast, que la verdad, si no son muy complejos, ustedes los integradores creo que conocen más de infraestructura de red que nosotros como fabricantes de audiovisuales, y dependiendo del componente o del códec que se utiliza, podríamos experimentar ciertas latencias por compresión. Entonces, platicando un poquito del sistema de procesamiento, las arquitecturas que existen, el más famoso es el centralizado, ¿no? Se tiene los transmisores para los equipos de cómputo, que le llamamos encoder, que se le inyecta video, y lo que hace ese encoder es mandarlo a través de protocolos IP a los diferentes receptores que estarían viendo en la parte de los video walls, y podemos integrar servicios que cuenten con este mismo esquema, como son la parte de seguridad CCTV/IP. Toda esta gestión se aloja en un sistema o en un servidor centralizado. Pero ¿qué pasa en esta arquitectura? Si ese sistema de gestión centralizado falla, se nos va la operación. Entonces, hay otro sistema, hay otra arquitectura que es la que Phoenix, que es un producto de Christie, ofrece, que es la arquitectura descentralizada. Y voy a usar este como celda porque es el logotipo de Phoenix, que habla un poquito de los fractales, ¿no? El fractal es ese como elemento de la naturaleza que puede ser escalable sin importar el tamaño que se requiera. Entonces, imagínense que tenemos un video wall principal, las dimensiones que ustedes quieran, a lo mejor un 6x2. En función de ese sistema o ese tamaño de video wall, nosotros vamos a agregar el procesamiento, que ese procesador en Christie se le llama Phoenix Node, es un procesador de video. En función del tamaño, elegimos el número de componentes, y a partir de ahí empezamos a traer N cantidad de sistemas de seguridad. ¿Por qué N? Porque si nosotros queremos N cantidad de cámaras, podemos agregar N cantidad de Phoenix. Mandamos los streams RTCP. Mismo caso para servidores. Tenemos servidores de aplicativos, los integramos a la red IP, los ruteamos hasta el Phoenix y hacemos uso de esos. Se pueden manejar protocolos RTCP, software VNC, sesiones RDP, que eso pocos fabricantes lo pueden hacer, y una gestión de KVM. Es decir, a través del software de operación de Phoenix, podemos hacer uso del teclado y mouse de los servidores sin estar físicamente cerca de ellos. Todo sería a través de la red. Podemos tener fuentes cableadas, ¿no? Phoenix, más adelante lo vemos, tiene puertos de entrada. Que queremos tener más fuentes cableadas, agregamos más Phoenix. Queremos tener una sala de crisis, entonces vean cómo el crecimiento no está topado, ¿no? No tenemos esos puertos PCIs que nos limitan el número de fuentes a capturar o el número de streams a decodificar. Todo es donde tiene una libre escalación de tamaño. Y los Phoenix te permiten no solo recibir y distribuir video, sino también audio y la gestión a través de, como si fuera un KVM. Ahora, me van a preguntar, ¿dónde reside el sistema de gestión, ¿no? Donde se alojan las IPs, cuántos video walls hay, los operadores, los roles. Ustedes pueden elegir dentro de los Phoenix cuál hacer master y cuál hacer esclavo. O sea, darle un sistema también de redundancia. El que está en verde lo podemos definir como master y el que está como amarillo como esclavo. ¿Por qué? Porque a lo mejor y ese nodo falla o por una variación de voltaje ese Phoenix falla, se va a rojo, pero entra el master y la operación continúa. Restablecemos ese Phoenix y vuelve al esquema inicial, ¿no? Donde tenemos un master y un esclavo, y la operación, si tenemos un Phoenix en sitio, podría ser recuperada en unos 5 a 15 minutos. Ahora, voy a utilizar, tomando en cuenta estos conceptos, voy a regresarme a al esquema anterior, ¿no? Entonces, el diagrama básico sería tener, déjenme un minuto, el puntero.
Entonces, tenemos nuestro video wall 3x3. En función del tamaño, agregamos cierto número de Phoenix. Aquí arriba pueden ver una imagen de la parte trasera de cada uno de estos dispositivos, donde pueden ver los puertos de salida. En una sala de crisis tenemos la opción de agregar uno también de estos. Después, dentro de los Phoenix que tengamos en el sistema, elegimos cuál va a ser el máster y cuál va a ser el esclavo. Si el máster llegara a fallar, la operación completa no se va, solo se va en cierto número de pantallas. Y también estos dispositivos tienen puertos de entrada para poder inyectar video, audio y la gestión de KVM a través de un puerto USB. Así se vería, ¿no? Y en la parte de transmisores, los codificadores de video, tenemos el Quad-T, que les va a permitir a través de IP y ponerlo a lo mejor en la consola, capturar el video y el audio a través de un puerto HDMI, y también pueden ver en la parte superior los puertos KVM. Y Phoenix también podríamos pensar en una arquitectura híbrida, en donde no solo sea descentralizado, sino también centralizado. Tener Phoenix dedicados, a lo mejor y por el requerimiento del usuario, en el site, en donde se tenga un esquema controlado de los Phoenix que estarían gestionando todo el contenido. Una ventaja importante de Phoenix es la traducción de aplicaciones de multicast a unicast. Entonces, eso nos va a permitir que si nuestra infraestructura que está entre ciertos puntos no soporta el tráfico multicast, los Phoenix permiten hacer una traducción de esa comunicación sin componentes adicionales para que la información entre sitios pueda existir. Aquí el reto sería configurar de una manera correcta la red, ¿no? Pero los integradores y la infraestructura ya es bastante flexible, entonces por ese lado no habría problema. Ya para terminar, dentro de un esquema de colaboración de un centro de control, pues básicamente hay dos componentes clave: el centro de control primario y las salas de crisis o salas anexas. En los centros de control primario, pues vamos a tener a las divisiones o a los operadores que van a estar enfocados en cada una de sus disciplinas, gestionando las fuentes o los aplicativos que les correspondan. Y ahí se va a concentrar la mayor parte de la información. Pero ¿qué pasa cuando hay un evento o una emergencia? Por lo general, pues la gente de alto mando o las personas que toman las decisiones difíciles, pues se tienen que reunir en salas con información más controlada, ¿no? Entonces, nosotros como fabricantes debemos de ofrecerles a ustedes, integradores, la capacidad de que puedan comunicar estos dos esquemas de trabajo. Christy acaba bueno, siendo consciente de eso y siendo consciente de las necesidades reales, ya no de un centro de control, sino de una sala de crisis, donde ya el video wall, a lo mejor un cubo de retroproyección sería estorboso, ha sacado tecnología específica para este tipo de entornos. Del lado derecho, al fondo, pueden ver una pantalla de 98 pulgadas, en donde ya no tendrán divisiones, en donde ya tendrían un procesador embebido para poder recibir streams, hasta 12 señales en Full HD de un centro de control primario, y con un procesador también integrado para que la gente que está en esa sala pueda enviar contenido a través de un procesador que ya ustedes ya no tendrían que integrar nada más, ¿no? Entonces, imagínense, tienen diferentes esquemas. El esquema 1, que es donde a lo mejor ya es una fuente local o una fuente o el procesador que está recibiendo información del centro de control, pero con un sistema de automatización, ustedes podrían switchar estas fuentes cableadas que tiene esa pantalla para poder tener un esquema de colaboración ya interno dentro de la sala de crisis, bajo un esquema controlado, ¿no? En donde ya esa información va a quedar aislada de cualquier filtración o cualquier riesgo que pudiera poner en la operación. Esas son algunas características. Ahí está el modelo. Y en la parte final de esta presentación están los casos prácticos, en donde vamos a poder analizar o poder resumir
¿qué ventajas tiene una opción de switch matricial contra un controlador monolítico y un procesador IP? Imagínense que les piden un alcance o un controlador o un video wall de 8x2. Entonces, el switch matricial por lo general maneja N por N, entonces estaríamos pensando en un switch matricial 16 entradas por 16 salidas. ¿Qué limitante van a tener con esta opción? Todas las fuentes que se visualicen en ese video wall deben y vendrán de esos 16 operadores. No van a poder decodificar cámaras IP, no van a poder instalar o gestionar servidores de aplicaciones, y si se dan cuenta en el despliegue de información, van a estar limitados a tener una fuente por pantalla o por arreglo de pantallas. ¿Qué pasa si imagínense, instalan este video wall y en 6 meses el usuario se da cuenta de que requiere un centro o una sala anexa para poder tomar decisiones de una manera más confidencial? Pues si no tienen un puerto adicional de salida, van a tener que tirar ese switch matricial y comprar uno más grande. Si la sala de crisis se encuentra en otro edificio, pues va a estar complicado porque tendrán el cableado de video o un extender, pues ya tengo entendido que los rangos son un poco, están limitados. ¿Y qué pasa si como cualquier esquema de operación de un usuario, hay crecimiento? Pues igual, o sea, si les piden enviar información de una mayor cantidad de operadores, no van a poder, ¿no? Tendrían que desechar ese switch matricial. Y aquí hablamos un poquito de la alta disponibilidad que ustedes necesitarían considerar en un centro de control. ¿Qué pasa si ese switch matricial falla? Pues si ese switch matricial falla, toda su operación se vería apagada, es decir, se quedarían ciegos, el video wall ya no estaría recibiendo información y tendrían que esperarse a conseguir otro switch matricial con las mismas características. Entonces, creo que no es una opción, creo que ya es una opción anticuada, es una opción que no ofrece elementos de colaboración. Entonces, esa opción de switch matricial, pues podría ser más para la descripción que hablábamos de un conjunto de pantallas con N cantidad de fuentes, ¿no? Pero yo creo que hoy en día ese alcance se queda corto para los requerimientos y la operación real que tienen los usuarios con los cuales convivimos, ¿no? El segundo caso, pues, sería con un controlador monolítico. Mismo caso, un 8x2 con 16 operadores. Primero tendríamos que ver si los puertos PCI son suficientes para tener ese tamaño y para tener ese número de operadores. En el caso de que sí tengamos esos puertos necesarios de entrada y de salida, cablearíamos esas líneas rojas representan el cableado de video, pero estaríamos limitados a los streams, por ejemplo, IP, ¿no? Esa cámara vienen los streams IP y vendría un embudo porque ese procesador puede decodificar cierto número de streams. Entonces ahí estamos ya viendo un limitante. Algo que tendríamos como ventaja es que en ese controlador se pueden tener aplicativos instalados. Entonces, ¿cómo conectamos una sala de crisis? Pues la única manera es, sería agregando encoders, los transmisores de video, incluyendo una video LAN, y en la sala de crisis agregando un receptor. Entonces ahí pues ya se dan cuenta que en realidad ya no, monolítico no es, ¿no? O sea, ya estamos recurriendo a la tercera opción, que son las soluciones basadas en protocolos IP, y se tendría un filtro, es decir, de visualización. Los controladores monolíticos, al ser sistemas Windows, tienen una cierta capacidad de GPU, de procesamiento gráfico. Entonces, si nosotros queremos decodificar esos streams de video, esos 16 streams de video, a una resolución Full HD,
es muy complicado. Yo podría decir que se tendría que bajar esa resolución para poder decodificarlos al mismo tiempo. Entonces, ahí vemos que ya las capacidades de procesamiento IP son limitadas. Ahora, ¿qué pasa si instalamos aplicativos? Y esos aplicativos, por la arquitectura que ellos tienen, que no depende del fabricante de centros de control, porque a lo mejor es una SCADA, porque a lo mejor es para monitorear un NOC, tiene picos de rendimiento y rebotean o resetean ese procesador. Se nos va el video bola negro. Entonces, la disponibilidad de ese controlador hace que tengamos riesgos en la continuidad de nuestra operación. Entonces, tienen que considerar, si bien el controlador monolítico es fácil de instalar, en un futuro, si se le instalan aplicaciones, pues podría ser una desventaja, porque eso puede hacer que el procesador muera. O ustedes saben que Windows se está actualizando periódicamente, entonces esas actualizaciones pueden hacer que los drivers de las tarjetas ya no los reconozca. Entonces es complicado manejar o darle servicio a ese tipo de controladores monolíticos. Y también hablando del tema de escalabilidad. Y ya el punto, el caso práctico con un sistema IP basado en Phoenix, ¿no? Tenemos nuestro video wall 8x2, no tenemos limitante de tamaño, es decir, si queremos un 2x2, agregamos cierto número de Phoenix. Si queremos un 16x6, agregamos cierto número de Phoenix. Entonces, ahí no tenemos esa limitante. Tenemos que integrar, sí, esos Phoenix a una red de video, porque a través de esa red, nuestros operadores van a poder gestionar el contenido, ponerlos en el tamaño y en la región que ellos quieran. Y después de que hayamos realizado eso, podemos integrar o rutear a esa red de video servicios IP. Vean cómo las flechas rojas se mantienen, es decir, podemos cablear video a los Phoenix y también podemos darle un esquema de redundancia. Ponemos un Phoenix como master y un Phoenix como esclavo. ¿Qué pasa si nos piden integrar más fuentes? No es problema. Agregamos un encoder, un quad-T, lo metemos a la red de video y integramos esa red. Integramos esas fuentes adicionales con la capacidad de video, audio y gestión de manera remota. ¿Qué pasa si uno de nuestros Phoenix se muere? Entra el esclavo, solo la región de video que estaba conectado o que estaba gestionando ese Phoenix se va negro, pero nuestro funcionamiento no se ve apagado, ¿no? Nuestra operación continúa. Y tenemos la opción de conectar una sala de crisis, por ejemplo, la pantalla de 98 pulgadas que les mostraba. No necesitamos tender cableado de video, solo ponemos un nodo en esas salas de crisis o en esas salas anexas para que las pantallas de gran formato de Christie empiecen a recibir flujos de información provenientes del centro de control principal. Y con este slide termino. Son recomendaciones generales. Perdón si me fui un poco rápido. Que yo creo que cada uno de estos tres pilares, hablando de visualización, hablando de procesamiento y hablando de colaboración, merecen tener un webinar dedicado específicamente, a lo mejor y para hablar de rendimientos, del retorno de inversión que tiene cada una opción, pero quise como tener una pequeña introducción, un panorama, darles un panorama general de lo que ustedes como integradores pueden evaluar en un fabricante, de lo que ustedes como integradores, como usuarios, deberían o podrían sacarle provecho a la tecnología para centros de control. Entonces, esa fue la orientación con la cual estructuré este webinar, y con esto pues termino, ¿no? Yo sugiero que por lo menos pidan estos 5 elementos, ¿no? Que el sistema del centro de control sea fácilmente escalable, que no se vean topados en el tamaño del video wall o en las fuentes o servidores o aplicaciones que ustedes van a manipular, porque el día de hoy tienen una operación específica, pero en 5 o 10 años estoy seguro que van a crecer y estoy seguro que sus necesidades van a ser mayores y ustedes no se tienen que adaptar a los fabricantes. El fabricante tiene que tener la modularidad para que nosotros nos adaptemos a ustedes. Fácil integración, lo mismo.
Nosotros no somos un limitante, nosotros somos una herramienta que va a facilitar la gestión de todos los contenidos y todas las aplicaciones que ustedes manejan para que tengan una operación eficiente, para que al video wall no lo vean como un arreglo de pantallas, para que lo vean como un sistema, una herramienta en la cual el operador va a hacer mucho más eficiente su trabajo. ¿Cómo? Tener una colaboración bidireccional. El operador a lo mejor le manda contenido a su supervisor para que ese supervisor lo evalúe y lo mande a dirección. Entonces, esa colaboración entre departamentos, creo que ya no tendrían que estar pensando en switches matriciales, porque no la tendrían, si se van a esa opción, no estarían pensando en colaboración bidireccional, solo estarían pensando en conmutación de video, lo cual hace que un sistema de visualización para un centro de control se quede muy limitado. La alta nivel de disponibilidad. Recuerden que tiempos muertos significan dinero. El caso de telecomunicaciones, o sea, que ustedes pierdan servidores, que ustedes se queden, que no tengan una visualización completa de sus aplicaciones, es una pérdida de dinero. Entonces, piensen en sistemas con redundancia, es decir, con fuentes de poder redundantes externas, en la parte de visualización, en la parte de procesamiento, que la gestión no dependa de un solo componente, que ustedes puedan descentralizar esa gestión para que en caso de cualquier evento puedan seguir gestionando o colaborando entre departamentos. Y una de las cosas más importantes, el servicio y soporte a largo plazo. Confíen en fabricantes que tengan soluciones completas como Christie, que los integradores, o sea, sé que luego muchas veces por presupuesto hacemos Frankenstein, ¿no? Hacemos un LCD de uso doméstico y le ponemos un procesador Phoenix, pero en realidad eso a largo plazo podría dar un poco complicaciones de servicio. Entonces, los fabricantes especializados en centros de control, nos enfocamos en tener un portafolio completo para que ustedes no batallen en ese aspecto, ¿no? Entonces, en realidad eso es todo. Antes de pasar a la parte de preguntas, este es el equipo de Latinoamérica enfocado en centros de control, porque sé que nos están viendo de diferentes partes de Latinoamérica. Está André, mi colega para Brasil y Cono Sur de Latam, mi colega Diego López para Colombia, quien es responsable de Centroamérica y Ecuador, Bolivia, desde ese punto a ese punto, y yo que estoy específicamente gestionando la parte de centros de control y señalización digital para México. Entonces, me voy a regresar un poquito para la parte de las recomendaciones, pero eso de mi lado, eso sería todo. Muchas gracias, Renan. Excelente webinar, muy enfocado en la parte tecnológica. Creo que le dio muchas herramientas a mucha gente sobre el tema. Felicitaciones. Bueno, tenemos preguntas, varias preguntas. El señor Jaime Pinzón Casallas y a todas las personas que nos preguntan sobre la grabación del webinar, sí, les vamos a dejar el webinar, les vamos a enviar un correo de agradecimiento en el cual hay un link, un enlace, una liga que los llevará a una grabación de YouTube y ahí podrán ver el webinar para que lo pasen a todos sus colegas, lo compartan. Creo que es un compartible bastante este webinar porque es muy enfocado en la parte tecnológica, entonces le puede servir a mucha gente, pues para que por favor lo compartan, lo pongan en redes sociales y pues lo pueda la mayor cantidad de personas posible para que tengan unas buenas prácticas sobre centros de control, cómo elegir la parte visual y los otros temas que habló Renan. Entonces no se preocupen que eso en mi correo les llega hoy mismo. Aquí hay una pregunta de la señora Xiomara Castro, Renan. Ella pregunta, cuando tú hablas de bisel de 0.8 a 3.5 milímetros, ¿te refieres a la unión entre dos marcos o a cada monitor? Me refiero a la separación que hay, sí, o sea, la separación total que va a haber entre dos monitores, ¿no? Por ejemplo, el bisel de 0.88 milímetros habla de la separación visual que va a haber entre un panel y otro. Hay algunos fabricantes que mencionan, por ejemplo, la mitad, porque hacen referencia solo al marco. Pero ya cuando unes esos LCDs,
en realidad te está dando un total de 0.8 milímetros, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. El señor Fabio Enríquez Abogal pregunta, ¿necesariamente la forma de montaje de las pantallas LED, me imagino que es LED, siempre tiene que ser en forma rectangular de la pantalla o se pueden montar al contrario? Forma rectangular. No sé si se refiere a una relación de aspecto landscape o en portrait, pero ese es digamos que un valor que tiene LED, que imagínense que el LED es como un bloque de Lego, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño que ustedes quieran cubrir, consideran los bloques de Lego, lo cual podríamos correr el riesgo de que no se mantenga una relación de aspecto 16:9, la que se maneja con Full HD o 4K, y se deformen las imágenes, ¿no? Pero sí es flexible en las relaciones de aspecto que ustedes quieran construir. Gracias. Gustavo Gómez tiene varias preguntas. La primera es que si la proyección láser puede competir con estas tres opciones o que si son cosas diferentes. Hablando de los proyectores, yo soy un poquito purista. O sea, yo creo que un proyector no está pensado para un video wall, para un entorno 24/7. Sí, por ejemplo, Christie, ¿no? Tiene una proyección láser que te permite manejar esquemas de 24/7, pero si se dan cuenta, el tiempo de vida no es como un LCD o como un LED. Todavía los tiempos de vida son reducidos. Y tomen en cuenta que el proyector tiene una capacidad de lumens, ¿no? Entonces, si el centro de control es muy brilloso, ustedes van a tener que voltear a ver a un proyector láser potente, lo cual pues a lo mejor y no alcance esa capacidad de lumens para tener una correcta visualización de la información que se ponga en el centro de control. Entonces yo diría como resumen que no creo que el proyector láser sea una buena opción. De acuerdo, gracias, Renan. Xiomara Castro vuelve a preguntar, otra pregunta más, es ¿cómo es el licenciamiento del Phoenix? Buena pregunta, y yo les podría decir que es bastante bueno, porque es un licenciamiento general que va en función de la cantidad de dispositivos, pero si ustedes, por ejemplo, quieren tener un esquema de redundancia, la licencia adicional no se requiere. Ustedes pueden instalar el sistema de gestión de los operadores en la cantidad de dispositivos que deseen. Si ustedes quieren integrar la gestión a través de protocolos Telnet o APIs, por ejemplo, como lo requieren los sistemas de automatización como Crestron o AMX, no se requiere del licenciamiento. Entonces, el licenciamiento es perpetuo. Ustedes, cuando compran un proyecto, el licenciamiento ya está incluido y en realidad solo está en función del número de dispositivos Phoenix que van a integrar. Gracias, Renan. Ricardo Carrasco nos pregunta, las mayoristas que ofrezcan Christie en México, no sé si quieres responderle en privado o ya quieres hacerlo por acá. No, tenemos dos esquemas. Hay distribuidores que desde Estados Unidos pueden poner los productos en frontera, principalmente estaría Almo y Stampede. Y distribuidores locales tenemos dos, que son Anixter México y Croma Digital, ¿no? Dependiendo del producto y del portafolio, ustedes podrían recurrir a estos cuatro distribuidores. Por ejemplo, consideren que con Stampede y Almo ustedes realizarían la importación, y voy a hacer un breve comercial. Christie México ya tiene todos sus productos, los que nos están escuchando en México. Saben que este año tuvimos un cambio en el esquema de importaciones por la normatividad que ya hay en el mercado de tecnología, y un comercial y un valor agregado que tiene Christie es que todos nuestros productos tienen un mutuo reconocimiento.
Es decir, ustedes no requieren de una NOM para poder importar los productos. Ustedes, ya Christie tiene los certificados dados de alta con mutuo reconocimiento con Intertech, con QL, para que ustedes puedan importarlos sin necesidad de una norma a su razón social, ¿no? Entonces eso creo que también es un valor bastante agregado de la marca. Vale, muchas gracias, Renan. Nelson López pregunta que si toda la comunicación, tanto en Matrix como en pantallas, es con cable Ethernet o que si puede ser otro tipo de cable y que si cada sección tiene un cable diferente. Ok. El tipo de cable te lo va a dar la distancia. Si el cable, digamos, si tu switch matricial, que es muy común que lo pongan en site, y tu video wall tienen una distancia, yo te podría decir que superior a los 10 metros, es bueno que volteen a ver extenders de video, UTP o también hay basados en fibra. Pero si el switch matricial se encuentra cerca del video wall, a lo mejor y el cobre. El tema del cobre es de que con longitudes superiores a los 10 metros hay atenuaciones ya considerables que van a hacer que haya una intermitencia en el video o a lo mejor una resolución muy baja. Y la conexión cable por cable te lo va a dar tu video wall. Es decir, si tu video wall tiene la capacidad, por ejemplo, Christie, los LCDs de Christie pueden hacer loops, 2x2, y pueden hacer loops, si no mal recuerdo, hasta de 25 pantallas, ¿no? Entonces, si tú le inyectas un 4K a 25 pantallas, pues con un solo cable ya estás alimentando ese número de pantallas. Entonces, eso dependerá del fabricante de LCDs que tú elijas. Gracias, Renan. Alejandro Malacara pregunta que si tú consideras que la tendencia lleve a la sustitución de videoproyectores por paneles LCD o LED. Me imagino que se refiere un poquito más como al tema del cine. ¿Me podría repetir la pregunta? Que si tú consideras que la tendencia lleve a la sustitución de videoproyectores por paneles LCD o LED. Mira, en la parte de cine no soy experto ni me atrevería a mencionar esa aplicación, pero yo no creo que el LED vaya a sustituir en un corto plazo la proyección en cine. Pero hablando de la parte de centros de control, la gran oferta la gran demanda de LED sí está haciendo mucho más eficientes los costos, ¿no? Entonces una limitante de LED es el costo contra un LCD. Entonces yo creo que el LCD siempre va a ser muy eficiente en precio. Entonces yo no creo que lo vaya a sustituir del todo, pero yo creo que si volteamos a ver LCDs robustos, ¿no? Los de gama alta, y volteamos a ver un LED con un pitch bajo, ya la comparación, por ejemplo, si ustedes nos piden un requerimiento de LED bajo con Christie, ya podemos competir con LCDs de gama alta, ¿no? Entonces ahí sí creo que va a haber competencia, pero si volteamos a ver LCDs con precios competitivos, se me hace complicado que el LED llegue a esos precios. Gracias. Jaime Villalobos pregunta que si algún esquema, propones algún esquema de migración tradicional IP, o si hay algún esquema de migración tradicional IP. No sé si entiendes la pregunta. Sí, Jaime, dependiendo mucho de la aplicación. Si tu aplicación está basada o está enfocada en centros, en el monitoreo, ¿no? En centros de control, podríamos considerar a Phoenix como una buena opción porque te va a dar una alta disponibilidad de operación. O sea, es decir, si tú tienes un sistema IP que depende de componentes en específico, con Phoenix ya no tendrías esa dependencia. Podrías tener un esquema de crecimiento mucho más flexible. Y si estamos pensando en una distribución IP, pero más de video, más de contenido, Christie tiene un producto que se llama Terra, que es bastante eficiente porque tú puedes distribuir contenido 4K a 60 cuadros por segundo con una latencia muy baja. Entonces yo te diría que dependiendo de la aplicación, te podría ofrecer un Phoenix con ciertas ventajas o un Terra con sus ventajas particulares. Gracias, Renan. El señor Nelson Olivares pregunta,
¿Cuál sería el rendimiento y los códecs que maneja Phoenix? El rendimiento es muy bueno, pensando que un fabricante promedio podría decodificar 10 streams Full HD. Cada Phoenix decodifica 12 Full HD y 4 streams 4K. Entonces, eso es un punto, pero el otro punto es la escalabilidad. Si ustedes requieren de más procesamiento IP, solo se tienen que agregar más Phoenix, ¿no? Y obviamente, pues si ustedes están requiriendo más procesamientos porque su video wall es un poco más grande, entonces va un poquito de la mano y por ese lado no tendríamos problema. Si me mandan un correo, yo les podría dar un contenido un poquito más técnico para que vean cuál es el perfil de codificación que Phoenix puede procesar. Si lo queremos hacer de manera directa, y si no, lo podemos hacer a través de la gestión de un servidor de aplicaciones que esté manipulando esos streams y nosotros capturemos ese video y lo enviemos al video wall. Esas serían... Vale, gracias. Sí. Perdona. Nelson Olivares tiene dos preguntas más, son muy interesantes las de él. ¿Qué tipo de red de Ethernet requiere un sistema en base Phoenix? Y la otra es, ¿cuál es el SW? No sé qué querrá decir SW de administración de Phoenix y su licenciamiento. Ok, eso es buena pregunta. La primera, tipo de red. Bien importante, siempre volteen a ver un red con puertos gigabit. Los puertos Fast Ethernet casi nunca sirven porque sí son un embudo para los sistemas de codificación. Hay muchas marcas, yo sé que hay muchas marcas de switches de video, pero es importante que volteen a ver aquellas marcas que gestionan bien el tráfico multicast. Por ejemplo, Cisco, por ejemplo, Aruba, Extreme Networks también tiene buen tratamiento de redes multicast, que sean administrables, es decir, que puedan elegir la versión de IGMP, ¿no? Los multicast, hay un protocolo para gestionar esos tráficos que se llama IGMP, es bien importante porque cada fabricante tiene su versión, entonces eso puede ser una limitante. Elijan switches Enterprise, no elijan switches de consumo, porque ustedes podrán invertir mucho dinero en la parte de visualización, tener un sistema de gestión y colaboración eficiente, pero si su switch es pues no de un rendimiento óptimo, ahí podrían tener una falla, ¿no? La segunda parte es la licenciamiento, es como se los comentaba hace un rato, solo se incluye el licenciamiento en función del número de Phoenix, pero nada más. Ustedes, si a todos los operadores le quieren instalar el software de administración, lo pueden hacer solo a los supervisores y no se requiere comprar un licenciamiento adicional. Perfecto, Renan, muchas gracias. Juan Pablo Martínez pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede instalar una sala de crisis Christie? Yo les podría decir que rápido, y por eso les enseñé la pantalla de 98 pulgadas, ¿no? Porque eso es uno de los objetivos que queremos hacer con ese tipo de portafolio, que ustedes puedan poner una visualización imponente, ¿no? 98 pulgadas sin división, 4K, y en realidad solo es montar la pantalla, ponerle un nodo, porque esa pantalla puede tener embebido un Phoenix que se llama Phoenix EP, y a través de ese Phoenix poder empezar a recibir contenido de salas anexas o del centro principal. Entonces yo les podría decir, pues cuánto nos tardamos en montar una pantalla y poner un nodo, hasta en un día, ¿no? Lo podríamos hacer. Gracias, Renan. Dos preguntas más y terminamos. Juan Sebastián Oliveros pregunta, ¿los monitores IPS son de la familia de los LED o de los LCD? ¿O trabajan con una tecnología diferente? Ok. Son de la tecnología LCD y hace referencia al tipo de panel de cristal líquido que el fabricante está utilizando. Es decir, hay dos opciones en los LCDs, que sería IPS y PVA. El PVA les va a dar niveles de contraste más altos, que oscilan los 3500 a 4000, y el IPS les va a dar niveles de contraste un poco más bajos. Entonces, esa sería la respuesta. IPS hace referencia a los LCDs.
Gracias. Y esa- Y tengo la última pregunta del señor Ángel Barco sobre microtiles. ¿Cuál es la Ujú. mejor recomendación para trading rooms? Para training rooms, miren, ¿cuál es la mejor recomendación? Yo siempre les voy a responder, depende de la aplicación. Y obviamente, pues tenemos que voltear a ver el presupuesto, ¿no? Entonces, los microtiles son una muy buena opción porque manejan un pitch muy pequeño. Eso quiere decir que los operadores pueden estar muy cerca y van a poder tener una correcta apreciación. Entonces, sí, el microtile es una buena opción por el nivel de pitch que manejan. Pero si el operador o el usuario va a estar un poco más alejado del video wall, pues a lo mejor el abanico de opciones puede crecer un poco. Vale, Renan, muchísimas gracias. Pues ya terminamos con las preguntas. Muchas gracias nuevamente. Ricardo Halley, que siempre nos acompaña desde Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias por conectarse. Todas las personas que están conectadas, que escucharon este excelente webinar, nuevamente les digo, vamos a enviarles un correo de agradecimiento en el cual habrá un link y ahí podrán ver todo el webinar junto con las preguntas en YouTube y podrán compartirlo. Nuevamente, por favor, compártanlo a la mayor cantidad de gente, postéenlo en sus redes sociales, en todas las que puedan, para que este conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas. Renan, te dejo con unas últimas palabras para despedirte de la gente y nuevamente gracias a todos en la despedida de Renan y ya cerramos. Víctor, Fabio, todos los que estuvieron aquí, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya cumplido las expectativas que tenían del título, ¿no? Los 3 elementos clave. Y pues están nuestros datos de contacto por si quieren alguna recomendación en el diseño, en la implementación de un centro de control. Y en un futuro espero verlos pronto por acá. A lo mejor si tienen un interés más específico, pues también háganoslo llegar y con gusto lo trabajamos. Vale, muchas gracias a todas las personas. Tenemos otros webinars, creo que tenemos 2 más antes de terminar el año. Ha sido un año bastante activo con el tema de webinars de todas las tecnologías, desde audio, la parte visual, software, muchos webinars muy interesantes de diferentes marcas con énfasis en tecnología. Entonces, por favor, manténgase al tanto. Gracias a todos por conectarse. Buenas tardes y que tengan una excelente tarde en sus países. Un abrazo a todos.